Bienvenidos nuevamente a todos. Ahora continuamos con el tema del cálculo de volumen por el método de arandelas. Es el tema final de la unidad 2. Este tema está relacionado con el caso número 2 que vimos en las diapositivas anteriores, el cual consiste en que la región se hace rotar en el eje de las X o y el sólido resultante es un sólido con huecos, como lo vimos en las figuras pasadas. Este método consiste en dividir el sólido de revolución en rebanadas como primer caso, es decir, como en el caso del método de discos, solo que ahora obtendremos arandelas, es decir, un disco con un orificio en el centro, el cual tendrá un volumen total que será la suma del volumen de cada una de las arandelas. Veamos en el siguiente ejemplo o en la siguiente ilustración. Es un área delimitada por 4 funciones. Como notamos aquí, las 4 funciones. Y vemos que hacerla girar en el eje de las X se crea un sólido. Debemos notar que la distancia que existe entre la recta número 1 y la recta número 2, que están representadas con X igual con 1, es menor a la distancia de la recta X igual a 2. Y por eso el hueco es más pronunciado al final que al inicio del sólido. Con este método de arandelas dividimos este sólido en rebanadas y vemos que vamos a obtener distintas arandelas, como lo vemos en la última figura, que tendrán diferente tamaño en el radio exterior y en el hueco. De esta manera se representa el método. Ahora, vamos a analizar el volumen de una arandela. Para ello tenemos que definir dos radios. Veámoslos en la siguiente figura. Esta sería la representación de la arandela y los dos radios, donde el primero de ellos es el radio exterior o el radio del disco, representado con una R mayúscula. Y el segundo es el radio menor, es el radio del hueco R minúscula. Y también representamos aquí el ancho de la arandela el cual dependerá si estamos girando en el eje X o en el eje Y. En este caso, pues, estamos girando en el eje X. Se representa con dx. Entonces, para obtener el volumen de esta arandela, obtendremos primero el volumen del disco, como si no tuviera huecos. El volumen total del disco sin huecos, que será pi, en este caso, esta fórmula, pi por r mayúscula al cuadrado por el ancho de x diferencial de x menos el volumen del hueco, que será pi por r minúscula al cuadrado por el ancho. Realizando una factorización, pues nos queda la siguiente fórmula final: pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por el diferencial de x. Para obtener el volumen, se tiene que realizar una sumatoria o una integral entre los límites a y b del volumen de cada una de las arandelas. Evidentemente, el valor de R mayúscula y el valor de R minúscula estarán definidos por una función que se dará al inicio de cada uno de los ejercicios. Aquí, pues, hay que definir que en este caso el valor de R mayúscula será f de x, está representado de esta manera, y el valor de R minúscula será g de x. En este punto, la función se encuentra más alejada del eje de giro, tomando el valor f de x. Y está representado con una R mayúscula, que sería el radio mayor. Y el área más cercana será al eje de giro, tomar el valor de R minúscula y será el radio del hueco. El procedimiento para llevar a cabo este método consiste en 3 pasos. Primero, debemos graficar el área a girar. Después, el paso número 2 es identificar los radios, es decir, qué función es el radio mayor y cuál será el radio menor, y ajustaremos los límites y las funciones.
Si giramos en el eje de las X, necesitamos que los límites sean valores de X y que las funciones sean de la forma y igual a f de X. Ahora, si giramos en el eje de las Y, necesitamos que los límites sean Y con respecto a y las funciones sean de tipo X igual a f de Y. Posteriormente, en el paso 3, solo aplicamos la fórmula del método Arandelas que vimos anteriormente. Veámoslo con un ejemplo. En este ejemplo, se nos pide hallar el volumen de sólido de revolución al hacer girar alrededor del eje X la región que forma las funciones y igual a 1 sobre X y y igual a X sobre 4, X entre los límites 1 y 2. Recordemos que el primer paso es graficar el área a girar. Estas funciones se tienen que tabular. Después de hacerlo, nosotros tenemos que graficar las dos funciones y el resultado será el siguiente. Graficando estas funciones en el plano cartesiano, queda la línea roja representando la función y igual a 1 sobre x y la línea azul es la función x igual a x sobre y igual a x sobre 4 entre los límites 1 y 2. De esta manera encontramos el área a girar representada en esta figura. Ahora, tenemos que identificar los radios, que es el paso 2, como ya les mencioné anteriormente. Si hacemos una similitud con el área entre curvas, estamos girando en el eje de las X. Aquella función que se encuentra más alejada, en este caso, es la función del color rojo, está más alejada del eje de las X, es la función del color rojo, tomará el valor de R mayúscula y la que se encuentra más cercana será el valor de R minúscula, que en este caso es la línea azul o la función representada con la línea azul. Tenemos que hacer ajustes necesarios de acuerdo al eje de giro. En este caso tenemos girando en el eje X y necesitamos que los límites estén en X y que las funciones sean de tipo y igual a f de X. Como vimos, las funciones coinciden perfectamente porque nuestras funciones son y igual a 1 sobre x y y igual a x sobre 4. Y efectivamente nuestros límites están en el eje x y son 1,2. Por lo tanto, no hacemos ningún ajuste, coinciden y se aplica sin problemas la fórmula directamente. Esta es la fórmula que vimos anteriormente. Tenemos que el volumen será igual a la integral de 1 a 2 de pi por el radio mayor al cuadrado, que en este caso el radio mayor es 1 sobre x al cuadrado menos 4 sobre x sobre 4 al cuadrado por diferencial de x, porque es el eje en el que estamos girando. Esto será igual a pi por la integral de 1 a 2 por x a la menos 2, por x a la menos 2, menos x al cuadrado sobre 16 diferencial de x. De esta manera resolvemos la integral que nos queda pi por menos 1 sobre x menos x al cubo sobre 48 y vamos a evaluar entre los valores, en este caso 1 y 2. Evaluamos en el valor 2 y nos queda pi por menos 1 sobre 2 menos 8 sobre 48 y restamos la evaluación en el valor de 1 que será menos 1 sobre 48. Como podemos ver aquí, ya estamos restando el valor que representa a la evaluación en 1. Por lo tanto,
De esta manera, encontrando el denominador común, nos queda menos 32 sobre 48 menos 49 sobre 48, que nos da una suma de 17 sobre 48 pi unidades cúbicas. Recordemos que utilizamos las unidades cúbicas porque estamos trabajando con volumen. De este modo obtenemos el resultado final con la aplicación de la fórmula del método de arandelas.